In the previous episode, Esther shared how a mysterious condition that had been affecting her family for generations finally had a name. But the story does not end there. Cuando diagnostican a mi familia, tuvimos que armar el árbol genealógico, empezar a investigar por dónde venía la enfermedad. Al haber diagnosticado a mi hermano Juan Ramón, teníamos que en realidad buscar el origen para saber si la enfermedad provenía de mi familia materna o paterna. Buscamos, nos juntamos, charlamos y llegamos a la conclusión que la enfermedad provenía de mi abuela materna, porque era la que tenía síntomas. Ahí empezamos a armarlo. Ella tuvo 10 hijos, entre ellos mi mamá, que también dio positivo. Y bueno, somos 7 hermanos y 4 dieron positivo también. A partir de ahí pensamos en la familia que todavía vive en Tucumán y en los hermanos de mi mamá, de los cuales la mayoría optó sí por realizar el diagnóstico. Mi tía Silvia dio positivo, al igual que su hijo Fernando y Mariela, mis primos. Y mi tío segundo, que fue diagnosticado positivo, falleció sin poder recibir un tratamiento, ya que la enfermedad había avanzado mucho en él. Me acuerdo que una mañana golpeaban la puerta, pero muy fuerte, y era ella. Tío, dice, han descubierto la enfermedad de Fabry, han descubierto de Fabry lo que tienen los chicos. Y lloraba desconsoladamente. Entonces, nuestro primer viaje fue para contactar a los familiares directos que vivían en Ushuaia, en el mismo lugar que vivía el caso índice. Cuando construimos el árbol genealógico, aparece una parte de la familia, nos comentan que hay una parte de la familia que vive en Tucumán. Por lo tanto, nuestro segundo enfoque fue ir a conocer a los familiares que vivían en Tucumán. Entonces, al no ser profesional de la salud, lo único que tenía a mi mano para determinar la enfermedad eran los angioqueratomas. Ahí fue que empecé a revisar uno por uno. Cuando llegó mi prima, recuerdo que estábamos todos en mi casa, toda mi familia. La verdad que sentí temor a lo desconocido, porque no sabía qué es lo que era, pero también una alegría al saber qué es lo que podía tener y saber que me podría contestar todas las preguntas que tuve toda mi vida. Ella nos explicó todo, era mucha incertidumbre, pero a la vez digo, bueno, capaz que ya es como un alivio de saber qué es lo que tiene de tantos años que estuvo con esto. Cuando le diagnostica la enfermedad de Fabry, se puede imaginar que para nosotros fue una explosión, ¿no? Para toda la familia. Saber enfermedad de Fabry, ¿qué es eso? ¿Qué es la enfermedad de Fabry? Nadie sabía qué es lo que era. En esa consulta de asesoramiento, lo que vamos a hablar con el paciente tiene que ver con las implicancias de la enfermedad, cómo se transmite, cómo se hereda, cómo aparece en la familia y todos los controles clínicos que debe realizar el paciente desde su diagnóstico en adelante. Una vez realizado el diagnóstico, uno tiene que evaluar a ese paciente, o sea, ver la parte cardiológica, la parte nefrológica, la parte neurológica es importante, porque uno tiene que tener un punto de partida de cómo está el paciente en ese momento y poder hacer el seguimiento y posteriormente el tratamiento de este paciente. Si esa doctora no hubiese sabido que era Fabry, nuestra vida hubiese sido muy fea, porque los chicos hubiesen seguido con los dolores y hubiésemos seguido equivocados, y quizás yo hubiese perdido a mis hijos, así como perdí a mi sobrino tan joven.
con 40 años. Y en este camino de recorrido de años, visita a diversos especialistas que muchas veces sospechan otros diagnósticos, incluso a veces se realiza un diagnóstico erróneo. O sea que sí que es un camino muy difícil y muy largo para los pacientes, no solo para los pacientes con enfermedad de Fabry, sino para todos los pacientes con enfermedades poco frecuentes. Yo he sufrido muchísimo con mi hijo, muchísimo he sufrido con mi hijo, he sufrido con mi hermana. No se imagina lo que era ver a mi hermana tirada, no se imagina lo que era ver a mi hermano tirado en la cama, con dolores, a mi hijo, verlo, que yo decía, pero no hay esperanza para nada con este chico. ¿Qué podríamos hacer? Claro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo a Andrea la conocí a los 18 años. Ella me conoció cuando no fui diagnosticado todavía y bueno, yo le ocultaba, no quería que sepa de los dolores que yo tenía. Tenía miedo que ella piense lo que pensábamos por ahí la mayoría, de que estaba mintiendo, fingía los dolores y me daba vergüenza. Pero bueno, un momento que me agarró una crisis en la casa de ella, con dolores. Y bueno, ahí ella se enteró de los síntomas que yo tenía. La verdad también era triste y pesado para mí, porque él al estar con las crisis que tenía semanas, yo tenía que hacerme cargo de mis 2 hijos sola. Entonces, la alimentación en Fabry no tiene que detener la vida en nada. No tiene que ser una causa de depresión. Tiene que ser tomado con naturalidad, por más que uno lo rechace, para no quedarse, para disfrutar, para vivir, para saber que se tiene. Our story will continue in episode 3, as the family is learning to live with a big change and a new way of seeing and embracing life.